La lluvia caía como láminas de vidrio roto, golpeando el parabrisas con furia implacable. Luke agarró el volante con más fuerza. Con los nudillos pálidos, bajo la tenue luz del tablero, los limpiaparabrisas chirriaban de un lado a otro, luchando por seguir el ritmo de la inundación que caía en cascada sobre el cristal. Los faros delanteros proyectaban haces de luz irregulares a través del aguacero, iluminando solo un muro de agua y árboles retorcidos. Se inclinó hacia adelante con la vista tensa, intentando concentrarse en el camino que se desvanecía rápidamente, bajo la crecida del agua. Cada bache se sentía más profundo, cada ráfaga de viento más fuerte. Había conducido en medio de tormentas antes, pero esta se sentía diferente, más furiosa, más pesada, como si el cielo mismo tuviera una cuenta pendiente. Y Luke, en su silencio, no estaba seguro de no merecerlo. La radio cobró vida con un silbido y la estática atravesó la cabina como clavos. Alerta de inundación repentina vigente, evite los caminos bajos cerca del pantano. Se han reportado múltiples avistamientos de caimanes. Luke exhaló bruscamente, bajando el dial, pero sin apagarlo. El mensaje aún resonaba en su mente. Los caimanes ya no le daban mucho miedo, pero la idea de estar atrapado allí en medio de la nada, con el agua subiendo y los recuerdos arrastrándose, eso era otra cosa. El barro salpicaba mientras su camioneta avanzaba los tumbos por el camino y el pantano se acercaba cada vez más a los neumáticos con cada milla. El volante se sacudió ligeramente en sus manos, desviándose hacia la izquierda al salir de un bache, pero Luke apenas lo notó. Sus pensamientos pesaban más que el camión. Había sido bueno en su trabajo, coordinador de rescate, especialista en rehabilitación de fauna silvestre. El tipo que aparecía cuando nadie más se atrevía. Hasta el día en que no llegó a tiempo. Hasta que murió la osa. Hasta que perdió al animal. Y asimismo, ahora. Arreglaba cercas e ignoraba las llamadas. Un exilio disfrazado de trabajo. Cada kilómetro que se alejaba de la ciudad era un paso más hacia el silencio que había elegido. O tal vez el silencio lo había elegido a él. Un rayo atravesó el cielo y luego volvió a hacerlo, esta vez más cerca. En ese instante de luz, algo se movió más allá de los árboles. Junto a la orilla del río crecido, una figura oscura, inestable, pequeña, moviéndose, pero apenas Luke parpadeó con fuerza, sin saber si era real o imaginario. ¿Una rama? ¿Un animal? Un truco de su mente, la figura desapareció cuando la tormenta volvió a engullir la luz, pero algo en ella persistió, demasiado frágil, demasiado erróneo para ignorarlo. Su pie se soltó del acelerador, los neumáticos silbaron al detenerse contra el arcén de grava inundado. Los limpiaparabrisas seguían arañando el parabrisas. El motor funcionaba al ralentí como un latido que contenía la respiración. Se quedó mirando el lugar donde había estado la figura. Pero ahora solo había oscuridad. Su mente susurró: no, vuelvas a hacer esto. Pero su instinto le decía ir antes de que su cerebro pudiera decir no. Sus manos ya se habían movido. Linterna, impermeable, puerta. Sus botas tocaron el suelo con un golpe húmedo, hundiéndose al instante en el espeso lodo. La lluvia le azotaba la cara como una fría advertencia. Pero él siguió caminando, hacia los árboles, hacia el río, hacia ese tal vez algo que esperaba que fuera real. Su corazón latía con más fuerza que el trueno, y de alguna manera sentí como si estuviera despertando. Cada paso más adentro del bosque me hacía sentir como si retrocediera en el tiempo. No estaba seguro de qué buscaba. Quizás un ciervo, quizás un fantasma, quizás algo más, pero la sensación era inconfundible, esa extraña y antigua opresión en el pecho, la que no había sentido desde el día en que todo se rompió. Estaba caminando hacia un rescate, él simplemente no lo sabía todavía. Él era el que estaba a punto de ser salvado. La lluvia no cayó, atacó. Cortinas de agua fría caían del cielo como si el firmamento intentara ahogar el bosque. Un trueno resonó con violenta firmeza, resonando en el valle empapado. Cada paso de Luke era una batalla. Sus botas se hundían en el barro como anclas, succionando y resbalando con cada zancada. Las ramas le azotaban la cara y la tormenta rugía con más fuerza que cualquier cosa en su cabeza. Pero por dentro, su mente estaba en silencio, se movía como un sonámbulo en medio del caos, atraído por algo que no podía identificar, una sensación, una opresión en el pecho. La linterna en su mano parpadeó, casi ahogada por el torrente, pero siguió adelante. Pie izquierdo, pie derecho, no te detengas. Entonces, a través del espeso velo de lluvia, lo vio. Al principio, todo era borroso. Solo movimiento, una mancha marrón y negra cerca de la orilla. Pero entonces la luz iluminó la figura y Luke se detuvo en seco. Un perro, una pastora alemana, empapada hasta los huesos, cubierta de barro, con una pata retorcida, de forma antinatural, bajo una maraña de raíces expuestas. Se retorcía débilmente, pateando el agua sin ganar terreno. Irradiaba pánico.
pero no emitía ningún sonido, ni ladridos ni gemidos. Solo una lucha silenciosa y desesperada. El corazón de Luke latía con fuerza en su pecho. El río estaba crecido por la tormenta. El agua lamía la barriga de la perra, subiendo rápidamente. Las raíces que la atrapaban no cedían, y en su costado, 2 tenues vetas rojas le indicaban que llevaba demasiado tiempo intentando liberarse. No solo estaba atascada, se le estaba acabando el tiempo. Entonces los vio, justo más allá de la curva, silencioso, quieto, esperando e imanes. Trs de ellos. Cabezas como troncos a la deriva. Ojos que brillaban tenuemente sobre el agua negra. La corriente enmascaraba sus movimientos. Pero Luke había vivido por aquí lo suficiente como para saber lo que veía. Depredadores, pacientes, calculadores la habían estado observando, quizás durante horas, quizás más tiempo. Una nueva oleada de adrenalina lo inundó. Apretó la mano alrededor de la linterna, pero ya la sentía inútil, un juguete contra monstruos. Dio medio paso hacia adelante. Sus botas resbalaron sobre las rocas resbaladizas cerca del agua. No susurró con la respiración entrecortada. No, no, no. No podía permitir que esto sucediera. No otra vez, la tormenta desapareció. Reemplazada por otra noche, años atrás. Otro aguacero, otro grito, un par de ojos diferente, un niño. Esta vez, de 8 años. Atrapado bajo la madera derrumbada de un granero tras la inundación, Luke había sido el primero en llegar al lugar, el primero en entrar, el último en salir, excepto que no la había sacado. Aún podía ver su mano extendiéndose hacia él. Aún sentía el calor del fuego que consumió el resto. El olor a ceniza húmeda y madera quemada lo perseguía. Su nombre se había quedado grabado tras sus costillas desde entonces. Una cicatriz permanente de la que nunca habló. Se quedó paralizado, demasiado tarde, demasiado lento, y ahora, allí estaba de nuevo, el agua subiendo. Una vida colgando de un hilo. El pastor había dejado de patalear. Ahora ella simplemente se quedó mirando. Sus ojos se clavaron en los suyos, firmes, silenciosos, inquebrantables. Ya no había pánico en su mirada. No había miedo. Solo algo crudo y antiguo. Confianza. Como si ya supiera que él no le daría la espalda. Como si ella creyera en él más que él mismo. La tormenta rugía. El río hervía. Pero Luke se quedó, quieto, aferrado por esa mirada. Se le cortó la respiración. Algo en su interior se quebró. Está bien, susurró, tirando la linterna a un lado. Está bien, chica. Ya voy. La zambullida en el río fue como chocar contra una pared de hielo. La corriente lo atrapó al instante, desgarrándole la ropa y arrastrándolo de lado. Pateó con fuerza, cortando el agua con los brazos, con la mirada fija en el pastor detrás de él, una onda a su izquierda, movimiento. Los caimanes se habían dado cuenta. Estaban cambiando de dirección. Se acercaban. El tiempo ya no se medía en segundos, sino en latidos. La alcanzó. Ella no se movió ni se inmutó mientras él la rodeaba con un brazo y buscaba las raíces con el otro. Estaban profundamente enredadas, nudosas y apretadas, clavándose en su carne. No podía ver con claridad. Solo sentir. Sus dedos encontraron la pata y tiraron. Su respiración se entrecortaba. Las raíces se negaron a ceder y entonces se rompieron. Todas a la vez. El pastor gritó al liberarse la pata, pero no se resistió. Se aferró a él con las patas delanteras trepando por su pecho mientras él se giraba. Detrás de ellos, una ola de agua. Algo grande y rápido, mandíbulas, dientes. No, miró atrás. No lo necesitaba, lo lograron, de alguna manera, gracias a la atracción del río y a la promesa de muerte que les esperaba, lo lograron. Luke fue el primero en desplomarse, con las botas golpeando el blando barro de la orilla opuesta. Luego lo siguió el pastor cojeando a su lado, empapado y temblando. Yacieron allí, uno al lado del otro, ambos jadeando, ambos vivos. La lluvia no paraba, pero ya no importaba. Luke se quitó la camisa de franela, húmeda pero aún caliente. La envolvió alrededor de la perra, quien no se resistió. Se inclinó hacia él, apoyando la cabeza en su muslo. Le temblaban las manos, no de frío, sino de algo más profundo. Algo que no había sentido en mucho tiempo. Alivio, gratitud, esperanza. La miró a esos mismos ojos que lo habían mantenido firme en la tormenta y lo sintió plenamente, el cambio. La grieta en su interior, ahora abierta, sanando. No sabía su nombre, no sabía de dónde venía. Pero sabía esto, no la dejaría ir, ni ahora, ni nunca. La puerta de la cabaña crujió al cerrarse tras él, mientras Luke se agachaba, acunando a la flácida pastora alemana en sus brazos como algo frágil y olvidado. El olor a pelo mojado, pino viejo y sangre llenó la cabaña de una sola habitación, mezclándose con el suave silbido del fuego. La recostó suavemente sobre una vieja manta de lana junto a la chimenea.
Su respiración era superficial pero constante, sus manos se movieron con rapidez, no por pánico, sino con cuidado, gasas, agua tibia. Pinzas. La herida en su pierna era más profunda de lo que había pensado. Ella no gimió ni una sola vez, ni siquiera mientras se limpiaba la sangre seca y la arenilla. Solo sus ojos se movieron, siguiéndolo sin pestañear. Luke no habló, todavía no. El silencio entre ellos se sentía sagrado, por ahora. Ella era una extraña, medio salvaje y medio rota, pero se había dejado llevar, y eso era algo. Al extender la mano para envolver la gasa, sus dedos rozaron el cuello de la camisa, cuero áspero, agrietado por el tiempo. Algo tintineó suavemente, una placa metálica. Deslustrada y doblada, le dio la vuelta, esperando encontrar un nombre, un número de teléfono, algo que la conectara con alguien. En cambio, solo había un número, 4982, sin nombre, sin identificación, solo 4 dígitos, apenas grabados, casi perdidos en la corrosión. Luke frunció el ceño, recorriendo los números con el pulgar. ¿Placa militar? ¿Código del chip de rescate? No le decía nada, salvo que alguien la había reclamado. Y ahora estaba allí, en su cabaña. Bajo su cuidado, el misterio se apoderó de la habitación como polvo. Pero Luke no insistió, algunas historias tardaban en salir a la luz. Por ahora. Necesitaba descansar. Le quitó el collar, y lo dejó con cuidado, sobre la mesa cercana. A la mañana siguiente, Luke esperaba que se hubiera ido. Abrió la puerta para dejar entrar el amanecer. Casi listo para ver solo huellas de patas desapareciendo en la escarcha, pero ella se quedó, no se escapó cuando él se arrodilló de nuevo a su lado. No se inmutó cuando él le quitó el vendaje. Sus músculos se tensaron, solo un poco, pero luego se relajaron. Lo observó con la mirada fija mientras se limpiaba la herida por segunda vez. Con manos cuidadosas y seguras. Aquí no se hablaba de confianza, estaba en la quietud, en la forma en que no huía. Cuando terminó, ella bajó la cabeza sobre sus patas con un suave suspiro. De esos que dicen, me quedaré un poco más. Luke se sentó en el suelo junto a ella durante un rato con la espalda contra la pared. Sin estar seguro de quién estaba curando a quién, los días comenzaron a mezclarse, las mañanas empezaban con 2 cuencos de hojalata, café para él. Caldo para ella. De vez en cuando, hablaba con dulzura sobre el tiempo o la pila de leña. Pero la mayor parte del tiempo permanecía en silencio. El perro, aún sin nombre, lo seguía afuera, cojeando menos cada día. Caminaron lentamente por la arboleda, ella con la nariz pegada al suelo. Él con la mirada fija en el horizonte, siempre juntos, nunca separados por más de unos pasos. Por las noches, yacía junto al fuego, con el pecho subiendo y bajando al ritmo de las llamas. Luke se sentaba cerca de la ventana, tallando trozos de madera vieja a la deriva, mirándola de vez en cuando. No había correa, ninguna orden. Pero ella se quedó, y poco a poco, el silencio entre ellos comenzó a sentirse menos como una ausencia y más como una comprensión. El nombre le vino a la mente una mañana. Sin planearlo. Estaba cortando leña cuando ella salió cojeando de la cabaña y se sentó cerca, observándolo con esos mismos ojos serenos. El río brillaba tras ella, plateado bajo el sol del amanecer, el mismo junto al que la había encontrado. Maltrecha y apenas consciente. Río, dijo en voz alta. Más para sí mismo que para ella. Ella giró la cabeza y movió las orejas. Él sonrió. Sí, me queda bien. River meneó la cola una vez. Solo una vez. Pero fue suficiente. Desde ese momento. Ella no era solo la perra que había rescatado. Era River, sobreviviente, compañera. El silencio entre ellos ahora tenía nombre. Luke empezó a hablar más. Al principio, solo mientras preparaba café o remendaba sus botas. Pero luego las palabras surgieron espontáneamente y River siempre escuchaba. Trabajé en rescate, búsqueda en zonas silvestres. Salvé a mucha gente, murmuró una noche. Mientras observaba la luz del fuego danzar en sus ojos. Hizo una pausa, hasta el día que no lo hice. River no se inmutó ni apartó la mirada. Simplemente permaneció allí, quieto. Cálido y presente, era un niño, susurró con la mandíbula apretada. Una tormenta de montaña. Llegamos demasiado. Tardé, me detuve después de eso. El dolor que cargaba no se desbordaba. Se filtraba lentamente, durante días y noches. River nunca ladró, nunca se movió. Pero algo en su quietud lo reconfortaba. Él la había salvado del río. Pero ella también lo estaba salvando. Un silencio a la vez, sin juzgarla, era el anochecer, cuando River gruñó bajo, profundo. Su cuerpo tenso como un arco tenso, Luke se quedó paralizado. Su mirada estaba fija en algo fuera de la ventana, cerca del porche. Caminó con cuidado. Se asomó y la vio. Enroscada cerca de los escalones, una serpiente de cascabel, calentada por el sol y silenciosa. Jesús, murmuró. Si ella no hubiera gruñido, retrocedió con el corazón latiéndole con fuerza.
Y luego agarró una pala de mango largo de la esquina. La serpiente ya no estaba cuando regresó. Tal vez se deslizó de vuelta a la hierba. Pero la amenaza había sido real, River todavía estaba en la ventana, con la cola quieta y el cuerpo alerta. Él se acercó y se arrodilló a su lado, colocando una mano sobre su hombro. Buena chica, susurró. Muy buena chica. La siguiente advertencia no fue un gruñido. Eran las 3 de la madrugada cuando el agudo ladrido de River rompió el silencio. Luke se despertó sobresaltado, con el corazón acelerado. Otro ladrido, urgente. Ya estaba en la puerta, tomó su linterna y la siguió afuera, con el frío atravesándole la camisa. River corrió hacia el cobertizo, ladrando cada vez más fuerte, y entonces lo vio, Humo. Tenny, que subía del otro lado del cobertizo, donde estaba el generador. Maldita sea, suspiró, corrió. Arrancó los cables del generador y golpeó las hojas humeantes con su abrigo. Un fuego apenas comenzaba a arder. Minutos después, sin aliento, cayó de rodillas junto a River. Lo viste primero, dijo con voz temblorosa. Lo viste antes que yo. Ella presionó su cabeza contra su hombro. El río volvió a curvarse junto a la puerta de la cabaña esa noche, con los ojos abiertos. Observando el viento moverse entre los árboles, Luke se sentó frente a ella, bebiendo café negro y estudiando su silueta. Entonces se dio cuenta de que no se trataba solo de rescatarla. Ella lo estaba cuidando. Era su centinela en un mundo en el que hacía tiempo que había dejado de confiar. No pedía elogios. No necesitaba correa. Simplemente estaba ahí, siempre. Sonrió levemente y levantó su taza en un saludo silencioso. Supongo que ya no estoy solo aquí, y por primera vez en años. El pensamiento le trajo paz. Había llovido la noche anterior y el suelo aún conservaba su recuerdo. Luke notó las huellas en cuanto entró en el sendero trasero. Surcos profundos en el barro que no coincidían con las llantas de su camioneta. Demasiado angostas, demasiado nuevas. Se agachó, rozando la huella con la mano. Fresca, tal vez de unas horas. River estaba de pie junto a él, con el cuerpo alerta y la nariz crispada. Observó la línea de árboles, con la tensión enroscándose en su estómago. Ningún sonido, ningún canto de pájaros. Solo el susurro del viento. Alguien había estado aquí. Y no era la primera vez. River ya estaba gruñendo cuando Luke entró en la sala principal. Sus ojos se clavaron en la ventana. Su cuerpo se enroscó. Bajo e inmóvil, él siguió su mirada, y allí estaba, una camioneta negra avanzaba lentamente por la carretera secundaria. Misma marca, mismo modelo, mismos vidrios polarizados. A Luke se le encogió el pecho. No había visto ese vehículo desde la semana en que encontró a River. Extendió la mano hacia su rifle, no por pánico, sino por preparación. River estaba junto a la puerta. Inmóvil. Listo. Parece que nuestra tranquilidad se acabó, murmuró Luke, pero esta vez no lo afrontó solo. La respiración de Luke se entrecortó en el silencio de la cabaña. La noche había caído densa y pesada, y el silencio solo lo rompía el suave crujido de la madera al asentarse. Pero entonces, un gruñido gutural rasgó la quietud. River, normalmente tranquilo y atento, caminaba inquieto cerca de la ventana, con los músculos tensos y la mirada fija en los árboles en sombras. El pulso de Luke se aceleró al incorporarse, con el corazón latiéndole con fuerza en el pecho. Afuera, tenues huellas de neumáticos brillaban a la tenue luz de la luna, húmedas y brillantes sobre el camino de tierra. Algo se aproximaba, algo indeseable. El gruñido de River se hizo más grave. Una advertencia que heló a Luke más que el frío aire de la noche. El peligro se acercaba sigilosamente. Oculto tras la espesa maleza, Luke se agachó, con el cuerpo de River pegado a su costado. 2 hombres salieron en silencio de una camioneta estacionada a poca distancia. Sus linternas proyectaban rayos intensos en la oscuridad, iluminando el húmedo suelo del bosque. Sus voces eran bajas pero amenazantes. Estamos aquí por el perro, susurró uno, mientras sus ojos buscaban cualquier señal de movimiento. El jefe dijo que no cometeríamos errores esta vez. Agárrenlo, sin hacer ruido, respondió el otro, agarrando algo frío y metálico en la mano. Luke tragó saliva con fuerza, agarrando el cuello de River. El peso de la amenaza lo oprimía como la densa niebla nocturna. No eran simples desconocidos. Estos hombres eran cazadores, y River era su presa. En un repentino destello de memoria, Luke lo volvió a ver todo. River en una perrera fría y hostil, rodeado de barrotes metálicos y amenazas susurradas. Entrenado en silencio y velocidad para un propósito mortal, River fue una vez un activo preciado en una red de narcotráfico, acostumbrado a obedecer sin rechistar, con todos sus instintos agudizados para la evasión y el escape. Pero durante una feroz redada policial, se desató el caos.
River se liberó, corriendo por los oscuros callejones y los bosques, escapando de las cadenas y la crueldad. Ese pasado, enterrado bajo años de sanación, ahora regresaba con fuerza, amenazando con consumir la frágil paz que habían construido juntos. Los músculos de River se tensaron. Sus ojos brillaban de determinación. Sin hacer ruido, se apartó de Luke y desapareció entre las sombras de los árboles. Los hombres se quedaron paralizados, sobresaltados por el repentino movimiento. Luke se quedó sin aliento cuando River se lanzó hacia adelante. Una audaz táctica para alejar el peligro. De la cabaña, su santuario. Cada paso de River era un sacrificio, una apuesta desesperada por proteger al hombre que lo había salvado, incluso si eso significaba enfrentarse solo a los cazadores. Con el corazón acelerado, Luke se dirigió al rincón donde guardaba su viejo equipo táctico, botas de pantano, un chaleco antibalas desgastado, un cuchillo de combate desgastado. Los recuerdos lo inundaron, misiones encubiertas, escapes por los pelos y el ritmo constante de la supervivencia. Apretó las correas, sintiendo el peso de aquellas viejas batallas volver a sus hombros. Esta noche no era diferente. El pasado que había intentado dejar atrás lo llamaba, exigiéndole que se levantara para proteger al perro que se había convertido en su familia, silencioso como una sombra. Luke se adentró en los humedales enmarañados con cada paso cuidadoso y deliberado. Su conocimiento del bosque, los senderos ocultos, las ramas que se quebraban, las ramas bajas, se convirtió en su mejor arma. Se movía con la paciencia de un cazador, anticipando el avance de los hombres mientras buscaban a ciegas a River. El bosque ya no era solo un telón de fondo, era un laberinto viviente, uno que Luke usaría para cambiar el curso de la situación. En la orilla de la antigua ribera, donde el primer momento de su encuentro aún resonaba en la mente de Luke. La respiración de River se volvió rápida y superficial. Las linternas de los hombres recorrieron el claro, cegándolo. El miedo brilló en sus ojos cuando uno de ellos dio un paso al frente. Alzando un arma, un frío e implacable recordatorio de los peligros que aún lo acechaban, River se congeló, sus instintos luchando contra el pánico. Este era el momento en que todo podía perderse. La adrenalina corrió como un reguero de pólvora por las venas de Luke. Desde la maleza, saltó hacia adelante, chocando contra el atacante más cercano con la fuerza de años de entrenamiento y amor desesperado. El hombre se tambaleó y el arma disparó un chasquido ensordecedor, pero ya era demasiado tarde. El cuerpo de Luke protegía a River. Su corazón latía con más fuerza que el disparo. El segundo hombre se abalanzó, pero River estaba listo. Sus dientes brillaron en la penumbra, aferrándose con fuerza al brazo del atacante. La mordida fue feroz, intrépida, un protector que se negaba a entregar al hombre que le había dado una segunda oportunidad. El hombre gritó y se tambaleó hacia atrás mientras River lo sujetaba con fuerza. La inquebrantable lealtad entre ellos brillaba más que cualquier miedo. Ensangrentado y exhausto, Luke se agachó junto a River, quien yacía jadeante pero intacto. La lucha había terminado, por ahora. Luke sacó su teléfono con manos temblorosas y marcó un número de una vida pasada. Un contacto de confianza en la autoridad de vida silvestre. Alguien que podría brindar ayuda. Su voz era firme a pesar del caos, un salvavidas lanzado a la oscuridad, señalando que su lucha estaba lejos de terminar. Pero tenían esperanza que en cuestión de horas llegaron los agentes, rastreando el bosque y siguiendo la pista de Luke. Los hombres fueron capturados, arrestados por sus crímenes. Y su oscuro mundo finalmente se desmoronó. La historia de River, antes oculta, antes silenciada, finalmente fue expuesta. El pasado ya no podía atormentarlos en las sombras, mientras Luke observaba los ojos cansados de River encontrarse con los suyos. Supo que su vínculo era más fuerte que nunca, un testimonio de supervivencia, amor y la confianza inquebrantable entre un hombre y su perro. Luke estaba sentado a la desgastada mesa de madera dentro de la pequeña oficina, con el peso del momento oprimiéndolo como una tormenta largamente esperada. Sus dedos aferraban el bolígrafo con fuerza, el papel que había debajo captaba el ligero temblor de su mano. Pero no era el temblor del miedo ni la incertidumbre, era algo nuevo. Una frágil esperanza mezclada con un rastro de incredulidad. Durante años había encerrado fragmentos de sí mismo, temeroso de dejar entrar a nadie, atormentado por recuerdos de los que creía nunca escapar. Sin embargo, aquí estaba, trayendo oficialmente a River a su vida, no como un protector temporal, ni una compañera por conveniencia, sino como familia. Cada firma en el formulario de adopción era un voto silencioso, un paso hacia la sanación, una promesa silenciosa de no volver a soltarla. Luke contuvo la respiración al leer la última línea en el papel. Se atrevió a imaginar un futuro donde el amor y la lealtad ya no serían sombras acechando tras el pasado, sino la luz misma que guiaría su camino. La habitación quedó en silencio, salvo por el suave clic del bolígrafo sobre el escritorio.
La funcionaria de adopción alzó la vista, con una mirada amable pero firme. Ahora es tuyo, dijo simplemente. Una afirmación más profunda que cualquier palabra que Luke hubiera oído en mucho tiempo. Esas 3 palabras le provocaron una oleada de emociones. Alivio, gratitud y un repentino e inesperado llanto que amenazaba con derramarse. Luke tragó saliva con dificultad, parpadeando con fuerza para contenerlas. No era debilidad. Era la liberación de una carga que no sabía que llevaba. River ya no era una sombra errante del pasado, ni un guardián en la oscuridad. River era su hogar. La gravedad de esa verdad se asentó en su pecho, anclándolo, recordándole que este vínculo, esta amistad nacida de las dificultades, era ahora su ancla en el mundo. Por primera vez en años. Luke se sintió completo de afuera, la luz del sol se derramaba sobre el patio de la cabaña, calentando la tierra y las tablas desgastadas de la vieja cerca. River irrumpió como un destello de alegría, con los músculos tensándose bajo su brillante pelaje, mientras corría por la hierba. Con la lengua fuera y los ojos brillantes de libertad, las manos de Luke trabajaban metódicamente, martillando clavos con ritmo constante. Cada reparación era un acto silencioso de reconstrucción, no solo de la cerca, sino de su vida. Se detuvo un momento, observando a River perseguir una hoja suelta que se arremolinaba en la brisa, con una pequeña sonrisa tirando de la comisura de sus labios. Este ya no era un lugar para simplemente sobrevivir a los fantasmas del pasado. Este era su hogar. Un santuario, donde la confianza crecía con cada mirada compartida y cada paso silencioso. El vínculo entre ellos se había transformado en algo más profundo, arraigado en el amor, la comodidad y la promesa del mañana. El corazón de Luke, largamente protegido, latía con una calma constante. Aquí, en la calidez de la rutina y la luz de los nuevos comienzos, volvían a vivir. Una tarde, una carta se deslizó por el buzón de la cabaña. Con el sobre arrugado pero oficial. Luke la desdobló con dedos cautelosos, escudriñando con la mirada las palabras que parecían un salvavidas lanzado a través del tiempo. Había sido reincorporado como voluntario a tiempo parcial a la autoridad de vida silvestre. El mundo, que creía haber dejado atrás, le daba la bienvenida de nuevo. Su pulso se aceleró, pero no con ansiedad. Era una señal de que el sanador River que lo había ayudado a encontrar no era invisible para el mundo. El agudo ladrido de River cortó el silencio mientras rozaba la mano de Luke con la nariz, con los ojos brillando con algo cercano a la comprensión. Eran un equipo una vez más, listos para afrontar cualquier desafío que se les presentara. El camino que Luke había temido recorrer se abría ante él de nuevo, y esta vez no lo recorrería solo. El bosque los recibió con los brazos abiertos. Las hojas susurraban secretos mientras ambos avanzaban juntos por el sendero familiar. El paso de River era firme, guiándolos con pasos seguros hacia el alto acantilado, donde todo había comenzado, el lugar donde el miedo se encontró con la esperanza. Donde la confianza floreció por primera vez entre el hombre y el perro. La mirada de Luke siguió la figura de River, con el corazón henchido de gratitud. Cada paso era un hilo que tejía su historia con más fuerza, uniendo heridas con recuerdos de adversidades y triunfos. Cuando llegaron al borde del acantilado, el mundo se extendió ante ellos, un vasto e infinito lienzo de posibilidades. El viento tiró suavemente de sus rostros, llevándose las últimas sombras del pasado. Se sentaron juntos en silenciosa compañía, 2 almas unidas por las pruebas soportadas y el amor ganado. No hicieron falta palabras. El viaje había cerrado el círculo y en ese silencio, Luke encontró la paz del tiempo. Se detuvo. Luke y River estaban sentados uno junto al otro, la suave brisa contra su piel y pelaje, llevando consigo una silenciosa promesa de eternidad. En ese momento, las palabras se sintieron innecesarias. Sus corazones latían al unísono, firmes, fuertes, sanados. Las largas noches de miedo, las batallas libradas en la sombra, la frágil esperanza que se había convertido en una confianza inquebrantable, todo los había traído hasta allí. 2 almas, una vez rotas, ahora unidas. Luke extendió la mano, posándola suavemente sobre la espalda de River. Sintiendo la firme calidez bajo su palma, en la quietud, una verdad tácita se asentó entre ellos. Se habían salvado el uno al otro, y nada podría romper jamás el vínculo que compartían. El cielo del atardecer estaba tranquilo. Los tonos suaves se fundían en la oscuridad, pero dentro de la cabaña de Luke, una verdad aún más sutil persistía, una que ninguno de los dos había expresado en voz alta. Tanto el hombre como el perro llevaban sus cicatrices, heridas invisibles pero profundamente sentidas. La vida de Luke se había hecho añicos tras el accidente, la pérdida, el silencio, el entumecimiento. River, una vez una herramienta forjada para la violencia, cargaba con los ecos de una existencia dura y abandonada. Sin embargo, en su silenciosa compañía algo comenzó a sanar. No era la perfección ni el olvido del dolor.
Era la delicada unión de los fragmentos rotos en algo completo. Luke extendió la mano con manos temblorosas, no solo para cuidar de River, sino para dejarse cuidar. Y en ese mutuo contacto, la sanación floreció silenciosamente. El pasado de River era una sombra oscura, programado para la agresión, desprovisto de bondad. Desechado cuando ya no era útil. Sus ojos albergaban el peso de incontables batallas, libradas en silencio, la agudeza de una vida que jamás pidió dulzura. Pero el amor, un amor simple e inquebrantable, lo cambió todo. La dulce voz de Luke, la lenta ofrenda de confianza, la mano firme que nunca dolía, le dieron a River un nuevo propósito. Ya no era un arma, ya no estaba solo. River se encontró protegiendo algo preciado, la frágil esperanza de Luke, su santuario compartido. En este vínculo inesperado, River aprendió que la fuerza podía ser gentil y que la lealtad podía ser más que obediencia, podía ser amor. Cuando Luke se sumergió en la corriente gélida, apretando los dientes contra el frío, fue más que un simple acto de valentía. Fue un salto a la vida, liberándose de la prisión de sus propios miedos. No lo vio entonces como ese rescate desesperado lo sacaría de las profundidades de su desesperación. El agua picaba, el río rugía. Pero en el fondo había una conmoción, algo antiguo y vital que despertaba en su interior. Ese momento fue una promesa silenciosa, enfrentar el peligro, arriesgarse al dolor y abrir su corazón de nuevo. Al salvar a River, Luke, sin saberlo, salvó la parte de sí mismo que llevaba mucho tiempo perdida. Su vínculo no fue instantáneo. Fue lento, deliberado. Forjado en las horas tranquilas de dificultades compartidas y pequeños triunfos. La confianza se apoderó de él con garras cautelosas, miradas tímidas y el roce más suave de una nariz contra una mano cansada. Para Luke, aprender a confiar en River significó arriesgarse a la decepción. El miedo y el dolor. Para River, confiar en Luke significó bajar la guardia, permitiéndose ser vulnerable por primera vez. Pero con cada paso ganado con esfuerzo. Esa frágil confianza se convirtió en un salvavidas. Los transformó a ambos, sacándolos del aislamiento, enseñándoles lo que realmente significa la lealtad. No solo obediencia, sino presencia inquebrantable, protección feroz y amor incondicional, sentados uno junto al otro en ese último sendero tranquilo, con el viento susurrando a su alrededor. La verdad era evidente. A veces, el mayor acto de salvación es el que nos encuentra a cambio. Luke se había sumergido en ese río para salvar a un perro, pero lo que encontró fue un camino de regreso a sí mismo. River había encontrado un hogar no solo en una cabaña o un jardín, sino en un corazón dispuesto a sanar junto a él. Su viaje no se trataba solo de supervivencia, se trataba de redescubrimiento, esperanza y el extraordinario poder de un vínculo que rescata dos almas rotas a la vez.